Durante muchos años los partidos políticos vivieron de lo que sus afiliados o los militantes aportaban. Es verdad que en nuestro país no hay una larga tradición de aporte y de financiamiento propio de los partidos, es muy difícil. En la mayoría de ellos hay 1, 2 o 3 mecenas que ponían el dinero y el partido avanzaba. Esto hizo pensar la necesidad del financiamiento público para los partidos políticos. Una forma de fortalecerlos, porque los necesitamos en una democracia representativa, de fortalecerlos para que además sus cuadros se capacitaran con ese dinero para poder tener de verdad mejores partidos políticos. Pero yo no sé si el remedio salió peor que la enfermedad, porque ya hay voces en el Congreso y proyectos de ley en ciernes que están proponiendo la eliminación del financiamiento público directo a los partidos políticos. Y yo no sé si esa es una buena o mala idea. No tengo una posición clara, pero creo que nuestro invitado, el doctor Gastón Soto Ballenas, a quien respetamos mucho y hace buen tiempo que no conversábamos con él, y estamos contentos de que esté esta mañana en Nativa. Ustedes lo recordarán, por supuesto, es magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura, ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ex integrante de la OMPE. Nos acompaña esta mañana para hablar de política y de partidos. Doctor Soto Ballenas, siempre es un gusto. Muchas gracias, ¿cómo está, señor? Carlos, después de tanto tiempo, y es un gusto. Placer, una gran satisfacción Encantado, estar señor, conversando respecto a estos temas que nos involucran y que de una u otra forma son de permanente preocupación. De permanente preocupación. Cuando te referías a la intencionalidad del legislativo respecto a las modificaciones de las normas electorales, recuerdo hace algunos años fuimos invitados por el Congreso en República Dominicana, que tiene 2 cámaras, dicho se pasó, para conversar sobre el tema relacionado con los partidos políticos y la ley que ellos estaban preparando para regular lo que, como nosotros tenemos también esta Constitución, pero que realmente siempre está sujeto a una serie de intereses políticos partidarios, ¿no? Y ellos hablaban en ese entonces lo que aquí algunos quieren eliminarlo, cuál es el del voto preferencial, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la financiación. La financiación. Y yo recuerdo que en un momento un diputado nos dijo, es el colmo que estemos más de 15 años debatiendo este tema y hasta ahora no decidimos, a pesar de que invitamos destacados especialistas en esta materia para opinar, en fin, y hasta ahora no tenemos una nueva ley. Y yo me acuerdo que le dije, pero tranquilo, porque ustedes tienen 15 años, nosotros nos demoramos más de 20 años para regular o reglamentar la ley que estaba prevista, la norma que estaba prevista en la Constitución, en la Carta del 93, ¿no? Es que, lamentablemente, mi querido Carlos, cuando las normas electorales están sujetas a los intereses que de por medio están siendo priorizados para tomar decisiones desde el legislativo, pues se termina por desnaturalizar están contaminadas, digamos, ¿no? El constituyente quiere, ¿no? Nosotros no tenemos una vertebración político-partidaria en el Perú. Sí, pues. Tenemos lo que yo llamo las agrupaciones políticas no partidarizadas, que es otra cosa, donde alrededor de una persona que tiene una imagen fuerte, que llega, carismática, se forman las agrupaciones políticas. Por eso es que tenemos 25 partidos políticos o 25 partidos políticos hoy registrados formalmente en la Oficina de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Lo cual significa, si se suman la cantidad de otras agrupaciones políticas... ¿Las 12 que están en camino? Claro, ya son más de 30 y tantos. Así es, 37 podríamos tener al 2026. No tenemos esa vertebración que sí tiene República Dominicana, que sí tiene Honduras. Honduras, a pesar de que hay mucha corrupción, a pesar de que hay mucho, digamos, desajuste en el funcionamiento del sistema político, pero que hay una estructura orgánica integrada y permanente de las agrupaciones políticas. Hay partidos políticos que tienen más de 100 años. Sin duda. En Honduras, ¿no? Sin duda. Y ojo, la corrupción sigue. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahí los líderes de los partidos políticos, si bien es cierto, están sujetos a lo mismo que acontece con el caso del Perú y los líderes de los partidos, pero no afecta a la institución. Eso es muy importante. ¿Por qué? Yo creo que es por el sistema de democracia interna que tiene la... De acuerdo. Vamos a ello, pero antes, doctor Soto Ballenas, cuando tenemos 25 partidos y 12 en camino posibles ante la elección del 2026, la pregunta que nos hacemos es, ¿y no será que la proliferación de organizaciones políticas está íntimamente ligada justo a que hay financiamiento público y la aspiración de estas pequeñas organizaciones es contar con ello? Mientras que no se tenga una verificación suficientemente clara, precisa, que garantice que hay transparencia en el manejo de los fondos se supone están destinados para el tema de la educación,
pero no para pagar sueldos exactamente, ¿no es cierto? Claro. Del partido, creo que estaríase bien, ¿no? Decidido. Pero en todo caso, los organismos de control. Y yo, por ejemplo, particularmente, Carlos, yo nunca he estado de acuerdo con que el tema de la fiscalización de los fondos partidarios corresponde a la OMPE. Y yo se paso claro, entre paréntesis, para hacer la aclaración, nunca estuve en la OMPE, estuve solamente en el Jurado Nacional de Elecciones. Le agradezco el dato. Yo creo que hay entes... ¿Usted cree que la OMPE no debe mirar fondos partidarios? Yo creo que para eso tenemos... No, es que para eso tenemos una institución que tiene especialistas en materia de fiscalización, de manejo de recursos. ¿Es Contraloría? Ya, tú dijiste eso. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Ellos son especialistas en ese tema. ¿Qué necesidad había de darles encargo a la OMPE? Tiene que armar todo una oficina. ¿Qué le preocupa de ese encargo? ¿Que pierda el norte, que mezclen cosas? Que mezclen cosas y pierdan el norte, ¿no? Pierdan el norte. Yo creo que tenemos mucha tendencia a crear organismos, instituciones cuando los hay, ¿no? El problema del Perú, en mi opinión, no es la estructura, no es la organización, las instituciones. Son las personas que lo integran. Y si a la persona le das las funciones y responsabilidades que le competen dentro del marco de sus habilidades, de su experiencia y de su conocimiento, creo que funciona mejor. De acuerdo. Ahora, cuando hemos hablado con líderes de partidos nos han dicho que es muy difícil hacer partido, que no hay una costumbre de la gente de pagar su cuota, su membresía, en fin, su militancia, y que necesitan del financiamiento. ¿Usted lo cree? ¿Cree que partidos sin financiamiento público tienden al deterioro de nuestra propia democracia? Hasta cierto punto. Yo creo que si nosotros, bueno, de esto ya hace algunos años, no sé, confieso si todavía seguirá funcionando así, en el caso de Chile, por ejemplo, ahí hay una financiación. Sí. Pero no se admite que el partido político tenga la posibilidad de, por ejemplo, financiar con sus propios recursos, aunque limitados sean estos, propaganda electoral. No puede usar el dinero, claro. Solamente es el Estado el que puede hacerlo, ¿no? Y es más fácil de controlarlo, ¿no? Y es el Estado que lo controla, los espacios televisivos, los espacios radiales, en fin, en épocas electorales, ¿no? Pero el tema es la fiscalización. Y hablando de democracia, dígame. Carlos, yo creo que el problema de la democracia, de repente mis amigos me dicen que yo soy muy romántico, pero por ahí debemos comenzar en todo caso. El problema es de origen. ¿Y cuál es el origen? La falta de cultura política del pueblo peruano. Ese es el problema. Yo creo que si comenzamos a preocuparnos de ese tema en particular, las cosas van a comenzar a funcionar mejor o van a ir mejorando, por lo menos de a pocos. Si tú te das cuenta, todas las últimas reformas y las que vienen de más atrás, políticas y electorales, no hay ninguna disposición que tenga que ver con la cultura política. Es verdad. Ninguna. La famosa propuesta que hicieron a través de la comisión que se hizo de más alto nivel en la época del señor Vizcarra, no hubo ninguna propuesta relacionada con eso. Que cambió una cosa, que cambió otra cosa y al final miren lo que terminamos, ¿no? El famoso paso que ahora se quiere aplicar y que por ser copiones estamos teniendo peor de lo que se tiene previsto. ¿Pero le gustan las primarias a usted como Me gustan las primarias, pero no bajo el sistema argentino. En Argentina es otra realidad totalmente distinta. Sí, su participación política es completamente diferente. Así es. En el Perú deben haber primarias, pero no obligatorias. Obligatorias en todo caso para el interno del partido. De acuerdo. Ya, o sea, deben respetar solamente los militantes del partido, no el común de la gente. ¿Qué puede opinar la persona, el vecino nuestro que no está vinculado a un partido político sobre los candidatos internos que presenta un partido político? No olvidemos, Carlos, de que del 100% de electores que ya estamos llegando, hemos pasado los 25 millones de electores, si nosotros sumamos la cantidad de militantes que formalmente se tienen inscritos en los hoy más de 20 partidos políticos, con toda seguridad no llegamos ni siquiera al 10%. No llegamos, pues. Lo cual significa que más del 90% no tiene vinculación político-partidaria. Y si no tiene vinculación político-partidaria, ¿qué puedo opinar respecto a los candidatos internos del partido? Que voten solamente los militantes del partido, los que están afiliados, los que son miembros carnetizados, ¿no? Entonces, cuando usted plantea, creo que lo dice con razón, la debilidad, la precariedad de nuestra cultura política, ¿cómo se condice esto con la aparición de tantos partidos? Es decir, lo que hay entonces es una suerte de ánimo, de ganas, pero de poca preparación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es los famosos outsiders, ¿no? Que es consecuencia de la fuerza de imagen que tiene una persona y un candidato en particular
de que lo animan tanto que termina por promover la creación de una operación política. Sí, claro. Y por eso tenemos más de 20 partidos políticos. Claro. Y si mañana aparece un artista, un jugador de fútbol, que tiene también esa misma característica, tengo la plena seguridad que va a correr el mismo va a generar destino, arrastre, ¿no? Sí, sí, claro que sí. La gente no vota pensando en las calidades y condiciones de lo que se ofrece, sino de la fuerza e imagen de la persona. Hace muchos años, yo recuerdo cuando estuvimos en el Jurado Nacional de Elecciones, fuimos que promovimos en primer lugar la famosa declaración jurada de vida de la persona, y se le dio el carácter de declaración jurada para evitar de que el contenido de la misma tenga información inexacta, ¿no? Y de esa manera indirectamente se le obligaba al candidato a tener que decir la verdad, ¿no? Y además también se obligó a las agrupaciones políticas a tener que presentar programas de gobierno. Todo eso dentro del marco de lo que conocemos hoy, hasta hoy, como el famoso nombre del el voto informado. El voto informado. Pregunto, del 100% de los electores, ¿cuántos consultan? Primero, entrando a la página web, o hay una serie de facilidades que la informática nos ofrece sobre los antecedentes del candidato, o sobre lo que ofrece el partido político, para de acuerdo a ello, hacer de repente un mínimo cotejo que permite definir, yo voto por esta agrupación política porque me parece que las propuestas que hace son las más adecuadas. No lo hace. Mira, yo he hecho ensayos en maestría, inmediatamente después de un proceso electoral, a mis alumnos decían, levante la mano quienes entraron primero a la página web para verificar los antecedentes del candidato por el cual votaron, ¿no? Y además, por lo menos hicieron un pequeño análisis de las propuestas que decía la agrupación política a la cual le dieron su apoyo. Muy poco. De 20, 30, si uno levantaba la mano, es mucho. Era mucho. No te exagero. Curioso, ¿no? ¿Qué se puede esperar del común de la gente? ¿No? Entonces, ese es el tema, el problema de cultura. O sea, mira la poca cultura, todo lo que acarrea como consecuencia del funcionamiento de un sistema democrático. De acuerdo. Doctor Sotoballena, me han contado que se lanza usted al decanato del Colegio de Abogados. Así es. Así y esa me parece una estupenda idea. Cuénteme por qué lo hace, quién lo acompaña, qué está pensando para el colegio. Primero, de que existe una gran preocupación, obviamente no solamente mía y los integrantes de la lista que hemos presentado, sino del común de los abogados, que lo hemos podido percibir inclusive cuando el grupo de amigos comenzó a recolectar firmas para cumplir con el requerimiento de la inscripción de la lista, ¿no? Donde más de uno decía, ¿y para qué va a firmar? ¿Qué me da el colegio? ¿No? La clásica, ¿no? Entonces, había que comenzar a trabajar, y hay que comenzar a trabajar en forma seria y responsable, primero para recuperar la imagen del ilustre colegio, se ha ido perdiendo espacio, ¿no? Yo recuerdo que el año 2000, mi querido Carlos, yo era miembro del Jurado Nacional, de la Junta Directiva, en la segunda oportunidad, porque primero fue en el 99 que fui director de conferencias, así se llamaba lo que hoy día se conoce como director académico, y luego en el 2000 fui director de comisiones y consultas, y en ese entonces se produjo la gran crisis política, claro. ¿No? Y recuerdo que en ese entonces era tal el prestigio y el nivel de reconocimiento público que tenía el colegio, y que ellos sepan eso, era el único colegio profesional al cual, disculpe la expresión grosera, le habían puesto la mano, sí, señor. La actividad política, que la Junta Directiva me encargó como director de comisiones y consultas que conversara con integrantes de algunas de las comisiones vinculadas al tema político, que permitiera hacer propuestas concretas del colegio, porque el colegio era escuchado, ¿ya? Y grata recordación tengo del doctor Valentín Paniagua y de Pedro Planas. Claro. Nos reuníamos en ese estudio que tenía en Jesús María, el doctor Valentín Paniagua, casi todos los días, para analizar y estudiar sobre qué se podía hacer frente a la crisis que ya estábamos viviendo en ese momento. Bueno, en resumidas cuentas, resultó de que de ahí salieron ideas interesantes, las llevé como miembro de la Junta Directiva al colegio. Al colegio. ¿Y qué pasó? Lo discutimos al colegio y después propusimos. De acuerdo. Y muchas de las propuestas fueron las que contribuyeron a su vez para salir de la crisis política y de esa forma recuperar la democracia. Correcto. Entonces, ese era el prestigio que tenía el colegio. Todo eso se ha perdido. ¿Usted quiere en este decanato recuperar ese espacio? Por supuesto. Yo creo que es una obligación. Uno de los temas. Ayer he estado en Lima Norte, por ejemplo, conversando con unos abogados, porque no estamos haciendo reuniones masivas. Estoy tratando de conversar pequeños comités. Así es. Y les comentaba, por ejemplo, que no se dice nada respecto de lo que hoy día es la Junta Nacional de Justicia y los junteros que lo integran, porque es el nombre que tienen quienes integran una junta, ¿no? Que hasta por el nombre ya es digamos, en mi opinión, inadecuado, ¿no? Debe ser siempre un consejo. Que se ha politizado. ¿Quién designa o quién selecciona a los miembros
bajo el criterio, entre comillas, de la meritocracia de los integrantes de la Junta, una comisión especial integrada por el defensor del pueblo, que es el que la preside, por el presidente del Tribunal Constitucional, por el Contralor General de la República, por el presidente de la Suprema y el fiscal de la Nación, y además un representante de los rectores de las universidades privadas y otros de la nacional. Entonces viene la pregunta, ¿quién elige el defensor del pueblo? ¿No es el Congreso? ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿No es el Congreso? ¿Quién elige o toma la decisión final para la elección del Contralor General de la República a propuesta del Ejecutivo? ¿No es el Congreso? Entonces se politiza, pues. Sí, pues, ¿no? Es un riesgo. Y si se suma a eso, que es lo peor, que integra la comisión el presidente de la Suprema y el fiscal de la Nación, ¿ellos acaso no están fiscalizados? Ellos responden, ¿no?, a la Junta, claro. Ellos son los que van a elegir a quienes van a ser sus fiscalizadores. Le entiendo. Esos tipos de contradicciones son las de acuerdo. ¿Y usted pensaría que desde el decanato del colegio se puede trabajar en la agenda pública de estos temas para discutir y conversar? No solamente de eso, Carlos, sino de otros temas que tienen que ver inclusive con el funcionamiento de nuestra sociedad. Sí, señor. El derecho es una ciencia social. Sin duda. Y como ciencia social no solamente hay que verlo de adentro hacia el interior del colegio, para los agremiados, que es un tema que nos preocupa, el tema de la salud, el tema del esparcimiento, el tema de la labor académica. Seguro, hay varios temas que ver. Tremendamente el nivel de los cursos que se dictan, hacerlo en forma descentralizada, es una de las propuestas que estamos haciendo. Interesante. Sí, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no? Creo que es algo elemental, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos en eso. Pues mucha suerte, doctor Sotomayor. Muchas gracias. ¿Cuándo son las elecciones? El 24 de febrero, y no se olviden, somos el 11. Si votan por el 11, no se van a equivocar. Muy bien, gracias, doctor Sotomayor. Buena suerte. Gracias, mi querido Carlos. Gastón Sotomayor ha estado con nosotros en el programa, va en la lista número 11, el decanato del Colegio de Abogados, y hemos podido conversar con él de varios temas que tienen que ver con su experiencia como ex miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones.